La historia del periódico. A diferencia de otros inventos, el periódico es muy complejo adjudicar a una sola persona o colectivo la invención de este medio de comunicación. O lo que es lo mismo, no se sabe quién inventó el periódico realmente. Más bien, nació o apareció de forma natural como una evolución lógica de los sistemas de comunicación. Los primeros periódicos eran muy simples, a modo de hojas e informativas. Con la llegada de la imprenta, el proceso fue más rápido y barato, pero aún no eran publicados diariamente. Esto se produjo hasta el 1529, donde nació el primer periódico o diario. No llegó a España hasta el 1758, con la aparición del Diario de Madrid. En el siglo XIX comienza a aparecer la prensa de empresa, que competirá con la prensa obrera y la prensa de partidos, acusando todas ellas una crisis a partir del 1898, que culminaría con la desaparición de numerosos periódicos al comienzo de la Guerra Civil. Una vez restaurada la democracia tras la Constitución de 1978, se asiste a un dominio total de las grandes empresas de comunicación sobre los diarios españoles. Pero, desde la popularización de Internet a mediados de los 90, cada vez son más las personas que optan por leer las noticias directamente en soportes digitales. Todo esto ha tenido consecuencias con la desaparición de numerosos periódicos. Bueno, se cierran porque no hay cobertura, porque no hay nicho de mercado para tanto periódico. Es decir, antes sí había nicho de mercado porque había mucha gente que compraba periódicos, pero es que ahora hay que conseguir la financiación a través de lo digital. Y lo digital todavía, el mercado digital no está fundamentalmente extendido y por tanto hay que conseguir muchos suscriptores a través de la prensa o de las páginas web digitales para que realmente un periódico importante pueda financiar una plantilla de periodistas que exceda, digamos, de los 60, 70 o 100 personas. En España, tras la transición democrática, la prensa experimenta un importante auge con la aparición de publicaciones de todo tipo. Además de periódicos con historia como el ABC o La Vanguardia, aparecen otros nuevos como El País o El Mundo, que se convierten enseguida en sólidas empresas de comunicación y grupos de poder. Bueno, ya sabes que los periódicos son privados normalmente. Los periódicos españoles siempre han sido prácticamente desde hace muchos años, prácticamente desde la existencia de la democracia, pues hay una serie de periódicos fundamentalmente que ya conocéis, ¿no? Como El País, El Mundo, el ABC, La Razón, etcétera, que son los periódicos, digamos, que todavía tienen papel, es decir, todavía las portadas de los periódicos que veis en las televisiones, ya que estamos hablando del mundo de la televisión, se emiten, digamos, los programas a través de las portadas en papel. La presencia de la prensa escrita en los acontecimientos de los últimos años no ha sido exclusivamente como reflejo de la realidad, sino que muchas veces lo anticipa y provoca. Los escándalos periodísticos más famosos tuvieron que ver en su mayoría con campañas dirigidas por diferentes periódicos importantes como El Mundo, El País o el propio Confidencial. Pero todo esto no sería posible sin tener periodistas que se desbocan por su trabajo, con el objetivo de dar a los ciudadanos información veraz y oportuna para hacer valer sus derechos ante la sociedad. Entonces, ¿qué cualidades debe tener un periodista para dar una noticia? Para dar una primicia lo que hay que hacer es trabajar de manera incansable, ¿no? La tenacidad es la clave del éxito, es decir, uno puede estar muy dotado, ser una persona muy inteligente, muy preparada, lo que quieras, pero si no trabajas de manera constante y no te vienes abajo, porque lo normal es que un periodista haga gestiones y se reúna con fuentes y que la mayor parte de esas gestiones, de esas reuniones, de esos contactos sean infructuosos, ¿no? Por lo tanto hay que tener la cabeza fría, tener mucha paciencia y una constancia a prueba de bombas. El periodismo y la comunicación siempre han estado cambiando, evolucionando con la invención de cada nuevo medio, ya sea la radio o internet. La prensa escrita, con el paso de los años, tiene más a ser un foco para los artículos de opinión, con información más densa y entrevistas a personalidades relevantes, es decir,
para aquellos que tengan tiempo suficiente que dedicarle a estar un rato tranquilamente leyendo un periódico. Pero para los que llevan un ritmo acelerado de vida, que hoy en día se trata de la gran mayoría, la prensa digital ha tenido una mayor aceptación al tratarse de noticias breves y más dinámicas, ya que no es lo mismo cargar con un periódico que llevarlo todo en un dispositivo móvil. Para los medios es importante experimentar con herramientas digitales y formas alternativas de contar historias. También es importante no alejarse demasiado de las bases de una buena narración y combinar cada artículo con la plataforma que mejor lo complementa. De todas maneras, ha tenido que cambiar la estructura de la redacción, la forma de trabajar. Yo recuerdo hace no muchos años, 6, 7 años, siendo Pedro J. director del periódico, la prioridad era reservar las grandes exclusivas para el papel y bajo ningún concepto publicar exclusivas relevantes en Internet, ¿no? Todo eso ha cambiado. Es decir, ahora no se espera, la competencia además es feroz, han proliferado un sinfín de medios digitales y por lo tanto aguantar una información importante, si existe el riesgo de que otro medio la pueda publicar, pues es un riesgo demasiado elevado, ¿no? Pero ha cambiado la estructura de la redacción, la forma de trabajar y en estos momentos yo diría que se prioriza la web por encima del papel a la hora de publicar informaciones relevantes. Para que los periódicos sigan pudiendo coexistir con lo digital, también necesitan métodos sólidos que les aporten consistencia a la hora de tener rentabilidad. Esto ha hecho que se tome la decisión como mecanismo de supervivencia de los grandes medios de que todo aquel que quiera acceder a información relevante diferencial pues tenga que pagar con ello, aunque sea una cantidad pequeña a modo de una suscripción. Bueno, para empezar tienes posibilidad de leer todos los contenidos del mundo de manera gratuita, sin límites, ¿no? Sí. Tienes la posibilidad de leer la hemeroteca del periódico, consultar todos los ejemplares de la historia y además consultar, si te gusta, si estás habituado a leer el periódico en papel, puedes acceder también de manera gratuita a Orbit, donde tienes la réplica digital del periódico, ¿no? En ese sentido, y por un módico precio, puedes acceder a todos los contenidos del mundo o bien en un paquete a los de los medios de unidad editorial, es decir, al Marca, Expansión, y el precio es irrisorio, ¿no? Es decir, estamos hablando de cantidades muy pequeñas para la información que se oferta, ¿no? En la actualidad, el periodismo se ha esparcido tanto, teniendo tantas ramas que se ha dejado de lado su origen, como comenzó siendo una revista de información. Por ello, mucha gente cree que la desaparición del periódico como tal es algo inevitable. Vivimos en un mundo digital dominado por el teléfono móvil. La gente lee las noticias mientras camina por la calle, mientras espera el autobús, mientras hace la cola en el supermercado. Pero la mayoría de los ciudadanos, y especialmente los jóvenes, reciben la información de manera digital y a través de las redes sociales. Esa es una realidad y tenemos que vivir en esa realidad. Obviamente los periódicos existirán, pero lo cierto es que hay muchas evidencias de que papel ya no va a ser el futuro. Por eso tenemos que lidiar con esa realidad. Es una gran incógnita, desde luego. Lo que sí podemos constatar es que a día de hoy los ciudadanos, los lectores, se informan de una manera radicalmente diferente a como lo hacían hace muy pocos años. Es decir, podéis hacer el ejercicio, ir en el metro y no vais a ver prácticamente a nadie, como ocurría hace no muchos años, con ejemplares de periódico en papel, ¿no? Todo el mundo lee a través de sus smartphones, es decir, el medio de acceso a la información ha cambiado. El lector lee el periódico con su móvil, ni siquiera con el iPad o con el ordenador personal. La plataforma fundamental con la que se accede a la información es el teléfono móvil, los smartphones, y está cambiando por completo la forma de acceder a la información, y vosotros que sois más jóvenes que yo lo sabéis mejor. Es decir,
Yo en las clases que he dado en el máster recientemente pregunto a los alumnos cómo acceden a la información y la respuesta que me dan es que no acceden a las páginas web de los grandes periódicos, no se meten en elmundo.es, en elpaís.com, sino que hacen un barrido en redes sociales y se informan a través de las noticias que comparten sus contactos en Twitter, en Facebook. Bueno, eso es una realidad. Eso es una realidad. Ahora, desde mi punto de vista, es una realidad extraordinariamente preocupante. ¿Qué futuro les queda a los periódicos en papel? Esa es una de las cuestiones, y nadie acierta en la predicción. Bill Gates, en los años 90 del siglo XX, les auguró una década más. Falló. Y desde entonces gurús, videntes del negocio, chamanes de la causa, santeros del medio y también algunos profesionales solventes especulan sobre la caducidad de la celulosa. No lo sabe nadie, pero lo que sí sabemos es que los periódicos convencionales están haciendo todo lo posible por seguir funcionando dentro de nuestra sociedad y que tenga un impacto dentro de la misma.